Buenos días, chicos, ¿cómo están? Buenos días. En un minuto empezamos. Buenos días. Ahorita empezamos, chicos. Un minutito para que sus demás compañeros sigan conectando, por favor. Buenos días, Piero. Bien. Esta semana tenemos que hablar acerca de citogenética, que es la parte de la genética humana que habla acerca de las enfermedades cromosómicas, ¿no? Es un tema interesante, es un tema que nos va a permitir conocer, digamos, cuáles son los principales síndromes cromosómicos, nos va a permitir conocer también qué posibilidades o probabilidades hay de pronto de tener o de encontrar personas con estas enfermedades. Y también es muy importante porque es una pregunta que suele ser recurrente en el examen de admisión. Entonces, hay que tenerlo muy en cuenta por ese motivo, ¿ya? Miriam, ¿cómo estás? Buenas tardes. Chicos, entonces vamos a empezar. O buenos días, perdón. Buenas tardes, digo, por la hora, ¿no? Que ya son más de las 8:05. Pero ya vamos a empezar. Ya voy a transmitir. Estoy transmitiendo ahorita desde mi celular. Sin embargo, voy a intentar transmitir también desde mi laptop. Ya, así que todos atentos, ¿ya? Bien, entonces el tema, como les decía, es al respecto de la citogenética. ¿Ya? El tema principal es citogenética. Entonces vamos a hablar de la citogenética en este momento. Y vamos a decir que la citogenética se encarga, aquí estamos, en citogenética específicamente, vamos a hablar de la citogenética humana, ¿ya? La citogenética humana, como dice ahí claramente, se encarga del estudio de los cromosomas del ser humano. Pero no solamente estudia los cromosomas, ¿no? Sino también estudia las alteraciones que pueden sufrir los cromosomas. Entonces, si vamos a hablar de citogenética, chicos, vamos a hablar de los cromosomas, vamos a ver cómo están de pronto organizados los cromosomas y también vamos a ver, pues, qué alteraciones hay, tanto en la estructura de los cromosomas como en la cantidad de los cromosomas. Eso es lo que vamos a realizar, ¿ya? Entonces no se olviden, ¿ah? La citogenética se encarga del estudio de los cromosomas y de sus alteraciones. Eso es algo que debemos de recordar. Muy bien. Bueno, veamos entonces la siguiente diapositiva, ¿no? En primer lugar, tenemos que situar, ¿no? Y definir qué son los cromosomas, ¿no? Entonces, como hemos puesto aquí en la imagen, y como ustedes también seguro recordarán de las clases que hemos tenido con respecto a lo que es meiosis y mitosis, los cromosomas son estructuras o son cuerpos de cromatina condensada. Recuerda que la cromatina se empieza a condensar al inicio de la división celular, al inicio de la mitosis. Cuando la célula empieza a dividir, empieza a dividir el núcleo, la cromatina se empieza a condensar y empieza a formar justamente a los, empieza a formar a los cromosomas. ¿Chicos? Entonces, eso tenemos que recordar. Entonces, profe, en conclusión, ¿qué cosas son los cromosomas? Los cromosomas son, como estamos viendo aquí, los cromosomas vendrían a ser, no se me escucha bien, ya deme un minuto, creo que se está duplicando el sonido. Vamos a ver, un minutito. A ver, déjame ver un ratito, ¿eh? ¿Cómo he prendido mi laptop?
A ver, chicos, ¿me escuchan bien ahora sí, no? A ver, chicos, vamos a continuar. A ver, un minuto para compartir la pantalla. Está un poco oscuro, ¿no? Ahí te voy a poner la luz. Un minutito, ahorita continuamos, a ver. Ya, ya chicos, vamos a continuar, ¿ya? Ahora sí creo que se ve mejor la pantalla. ¿Me escuchan bien también, no? ¿Sí? Muy bien, vamos a continuar. Miren, vamos a seguir hablando. Estamos viendo acerca de los cromosomas, como pueden ver ahí. Vamos a un poquito a reducir un poquito esto. De ahí se ve mejor. Muy bien. Entonces estamos diciendo acerca de los cromosomas. Estamos señalando, ¿no? Que es la cromatina condensada. O sea, cuando una célula empieza a dividirse, empieza la profase, entonces uno de los primeros eventos que ocurre es que la cromatina se empieza a condensar. Y cuando la cromatina se empieza a condensar, se forman unos pequeños cuerpos que se denominan justamente cromosomas. Entonces, eso es algo que nosotros ya sabemos. Por lo tanto, si definimos al cromosoma o lo conceptualizamos, vamos a decir que el cromosoma o los cromosomas son cuerpos de cromatina condensada, son cuerpos de cromatina condensada, ¿no? Eso es lo que vamos a ver. Ahora, recuerden, ¿no? Como es cromatina, es ADN, pues también es ADN, fíjese, ¿no? El cromosoma también, si lo vemos desde un punto de vista molecular, finalmente es ADN, finalmente es la secuencia de bases nitrogenadas, el cromosoma. Entonces, eso también es importante que recordemos, ¿no, chicos? Entonces tenemos entonces nosotros, ya para empezar a definir, que un cromosoma es cromatina condensada. Es lo primero que debemos de recordar. ¿Ya? Muy bien. ¿Se me escucha abajo? Esperen un momentito. Ya, ahora me escuchan igual, peor. Chicos, ¿ahora cómo me escuchan? Igual, peor. Igual, bajo. Denme un ratito, ¿ya? Ya, chicos, ahora, ¿cómo estamos? ¿Sí? ¿Se escucha mejor? ¿Tienen un compañero que se llame Max Ventosilla, chicos? ¿Tienen un compañero que se llame Max Ventosilla? ¿Sí? Ya. Muy bien. Gracias. Ya, chicos, sigamos entonces. Sigamos entonces, ¿ya? Pues ya tenemos el concepto de los cromosomas. Ya sabemos qué son. Son, digamos, son cuerpos de cromatina condensada, cuerpos filamentosos, ¿no? Y finalmente esto es ADN, o sea, contiene la información biológica. Cuando vimos la parte genética, también habíamos mencionado que los cromosomas tienen genes, no contienen a los genes, contienen unidades de información de la herencia, unidades de la herencia. Muy bien, sigamos, miren, sigamos viendo. Ahora, por si acaso aquí tenemos, ¿no?, algunos tipos de cromosomas. En general hay 4 tipos de cromosomas, ¿no? Tenemos a los cromosomas metacéntricos, submetacéntricos, acrocéntricos y telocéntricos. Esta clasificación de cromosomas que estamos viendo aquí en la pantalla, que estamos viendo aquí, esta clasificación, esa clasificación de cromosomas es de acuerdo a la ubicación del centrómero. Si usted recuerda, el centrómero es el punto de unión entre los dos brazos, ¿no?, entre el brazo P y el brazo Q. Entonces, la unión del brazo P y del brazo Q, justamente ahí donde se unen, corresponde al centrómero. Entonces, miren, por ejemplo, si el centrómero se encuentra más o menos a la mitad, o sea, si es que el brazo P y el brazo Q son de la misma, casi la misma longitud,
se habla de cromosoma metacéntrico. O sea, si el centrómero está en la parte media, el brazo P y el brazo Q son de la misma longitud, es el cromosoma metacéntrico. En cambio, si el brazo P es ligeramente más pequeño o más corto que el brazo Q, entonces decimos que es el cromosoma submetacéntrico, ¿ya? Ejemplo de cromosoma submetacéntrico, tenemos al cromosoma X. Usted ya lo conoce cuando hemos hablado acerca de los cromosomas sexuales, de la herencia ligada al sexo en la clase anterior, pues hablamos del cromosoma X, ¿no? ¿Qué tipo es? Es submetacéntrico. Después tenemos a los cromosomas acrocéntricos. Profe, ¿cuándo son acrocéntricos? Son acrocéntricos, fíjese usted, cuando el brazo P es muy corto el brazo P, y el brazo Q es muy largo. Eso es un cromosoma acrocéntrico. Ejemplo de cromosoma acrocéntrico, profe, tenemos al cromosoma Y. El cromosoma Y es acrocéntrico. Y después hay otro grupo de cromosomas que son los telocéntricos, en donde prácticamente no existe brazo P, solamente existe el brazo Q nada más. El cromosoma telocéntrico no hay brazo P, solo hay brazo Q. Este cromosoma telocéntrico no está presente en los humanos, está ausente en el humano. Entonces tenemos aquí en la clasificación de los cromosomas de acuerdo a la posición del centrómero. ¿Ya, chicos? Entonces, las tres observaciones que he puesto aquí han sido preguntas de examen de admisión. El cromosoma submetacéntrico, ejemplo, cromosoma X. Cromosoma acrocéntrico, ejemplo, cromosoma Y. Y, profe, los telocéntricos no están presentes en el ser humano, ausentes en el humano. Entonces hay que recordar estos tipos de cromosomas. ¿Ya? Sigamos a ver. Sigamos. Ahora vamos a hablar, chicos, acerca del cariotipo. ¿Ya? ¿Qué cosa es el cariotipo? Aquí lo hemos apuntado. El cariotipo es el conjunto de cromosomas de una célula, de un individuo o de una especie. El cariotipo finalmente representa la totalidad de cromosomas de un individuo. ¿Ya? Eso es un cromosoma. O perdón, es un cariotipo. Entonces, los cariotipos evidentemente van a ser diferentes, van a cambiar, van a variar de acuerdo a la especie de la que se trate. Por ejemplo, los seres humanos, nosotros tenemos 46 cromosomas. Tenemos 46 cromosomas. Ahí lo estamos viendo. El gorila, por ejemplo, que también es un primate, tiene 48 cromosomas. Un gato tiene 38 cromosomas. Un perro tiene 78 cromosomas. Un cuy, 62 cromosomas. Miren, la ballena tiene 44 cromosomas. Entonces vamos viendo, chicos, la cantidad de cromosomas, ¿no? El total, el conjunto de esos cromosomas se llama o se denomina cariotipo. Ahora, ¿qué sucede? Que en los estudios de citogenética, los cromosomas se van a agrupar en parejas, en pares. Entonces, si el hombre tiene 46 cromosomas en total, eso quiere decir que tiene 23 pares de cromosomas. Si el gato tiene 38 cromosomas en total, eso quiere decir que tiene 19 pares de cromosomas. Si el gorila tiene 48 cromosomas, tiene 24 pares de cromosomas, y así. O sea, el cariotipo se va siempre a representar en parejas, en pares. Entonces, no se olviden, entonces un cariotipo es el conjunto de cromosomas que presenta un individuo o una especie, y por lo general suele agruparse en parejas. ¿Ya? Ahora, con respecto al ser humano, el ser humano tenemos un ser humano normal, cromosómicamente normal, sus células deben tener 46 cromosomas, como vemos aquí, solo 46 cromosomas. Ahora, cuando hay sospecha de un embarazo que tenga, digamos, alguna alteración cromosómica o que este feto tenga una enfermedad cromosómica, entonces para hacer el diagnóstico se usa una técnica que se llama amniocentesis, como leen aquí. Esta técnica amniocentesis, ¿en qué consiste? En que con una jeringa
se ingresa hasta el útero, miren, como ven acá, y se extrae un poquito de líquido amniótico. No se daña para nada al feto, por si acaso, sino solo se extrae un poco de líquido amniótico, ese líquido que rodea y protege al feto. Se extrae un poquito. Y luego ese líquido se estudia en el microscopio y se van a visualizar y contabilizar la cantidad de cromosomas que tiene, ¿ya? Si tiene 46, se dirá pues que es un niño normal, pero si tiene más o tiene menos, se dirá que tiene una alteración cromosómica. Ahora, parece un poco cruento esta técnica, ¿no? Pero no se suele hacer a todas las mujeres embarazadas. Solo se hace a mujeres que tienen sospecha de justamente de tener un bebé que tenga alguna alteración cromosómica. Y esta sospecha, profe, ¿cómo se logra obtener? Lo que pasa es que a una mujer que está embarazada, antes de las 12 semanas de, de embarazo, se le hace una ecografía y se le llama la ecografía genética. En esa ecografía genética se puede observar algunos parámetros para identificar si el niño tiene alguna malformación. Por ejemplo, se ve el tabique de la nariz, se ve el pliegue de la nuca, se ven varios parámetros. Entonces se ven varios parámetros y es que el médico sospecha de que hay por ahí algún parámetro que está anormal, entonces va a mandar a hacer la amniocentesis. Entonces no se asusten, no a todos le hacen este proceso, solamente a los que tienen una sospecha, ¿ya? Profe, ¿y qué es lo que se ve, no? Miren, lo que vamos a ver es lo siguiente, miren, una vez que sacaron ese líquido, se ve en el microscopio y se toma una fotografía. Entonces, la fotografía no se ve tan ordenada como aquí. Se van a ver los cromosomas todos dispersos y lo que hace el genetista o el laboratorista es cortar cada uno de los cromosomas, agruparlos en pares de acuerdo al tamaño y de acuerdo a la forma, si son metacéntricos o metacéntricos o acrocéntricos. Y así los va agrupando en parejas, los agrupa en pares. Eso es lo que hace. Entonces, evidentemente aquí vemos, nos lo han agrupado y hay 23 pares. Entonces, si hay 23 pares y no falta ni sobra ningún cromosoma, entonces estamos hablando pues que se trata de un cariotipo normal. Esta representación gráfica de los cromosomas que vemos aquí, esta representación gráfica se llama cariograma, es el cariograma, ¿ya? El cariograma humano. O sea, el cariograma es la representación gráfica de los cromosomas. ¿Quién construyó este cariograma por primera vez? Jeremías Lejeune, ¿no? O Jerome Lejeune. Él construye, miren, en 1966. Este cariograma entonces nos indica, o podemos ver, a los cromosomas organizados en parejas, y vemos también la cantidad, ¿no? 23 pares. Entonces, ¿qué ocurre con el caso humano? Entonces, como les decía hace rato, el ser humano tiene 23 pares de cromosomas, 23, ¿ya? Tiene 23 pares de cromosomas. Ahora, ¿qué ocurre con los 23 pares de cromosomas, profe? Se agrupan de la siguiente forma. Del par 1 al par 22, como vemos en la imagen, del par 1 al par 22, como vemos en la imagen, se llaman cromosomas somáticos o también se les suele llamar autosomas. ¿Por qué se les llama cromosomas somáticos? Somático, ¿qué significa? Somático, soma significa cuerpo, ¿no? Lo que pasa es que estos primeros 22 pares de cromosomas hasta aquí, estos primeros 22 pares tienen la información de nuestras características corporales. Por ejemplo, estará la información de la estatura, del color de la piel, digamos, también estará la información para la forma del cabello, la forma de las orejas, etcétera, en los 22 primeros pares. Por eso es que los 22 primeros pares de cromosomas se denominan cromosomas somáticos o autosomas. El último par, el par 23, chicos, es el par sexual, o también se les llama gonosomas, par sexual o gonosomas. Y este último par, como usted ya sabe, delibera al sexo genético, ¿no? Aquí está ubicado el sexo genético o cromosómico. Ya sabemos, ¿no? El varón es XY y la mujer es XX.
varón XY y mujer XX. Entonces no se olviden, en el cariograma entonces vemos a los 23 pares de cromosomas. Los primeros 22 pares son llamados cromosomas somáticos o autosomas y el último par es el cromosoma sexual, el par sexual o también llamado gonosomas. Y aquí están si es varón o si es mujer, XX o XY. En este caso es un varón, ¿no? Porque tiene a los cromosomas XY. ¿Ya, chicos? Eso es lo que vamos a visualizar. Sigamos a ver. Entonces, vemos aquí, entonces, miren, por ejemplo, vemos aquí al cariotipo humano normal. Cuando el cariotipo humano es normal, se le conoce como euploidía o simplemente euploide. Entonces, profe, ¿cómo es el cariotipo humano normal? Lo estamos viendo aquí, mire. Si usted cuenta, están los 23 pares sin ninguna alteración ni nada, ¿ya? En este caso, el último par presenta dos cromosomas X, o sea, es una mujer euploide, una mujer euploide. Pues una mujer euploide, su cariotipo se representa así, 46XX. Entonces, el cariotipo de una célula corporal de una mujer se representa así. Si es normal, le ponemos primero la cantidad total de cromosomas. ¿Cuántos cromosomas tiene en total? 46. Y luego le ponemos una coma seguido del sexo genético, ¿ya? En este caso, XX. ¿Ya, chicos? 46XX. Entonces, es el cariotipo humano normal, de una mujer normal, euploide, ¿ya? Entonces, acá un dato, miren, acá un dato interesante que ha sido pregunta de examen de admisión, dice lo siguiente, ¿no? De los dos cromosomas X, uno se encuentra inactivo, ¿ya? En la célula, claro, ¿no? En la célula humana de esa mujer, esto es el cariograma, recuerde, ¿no? Pero en la célula, de los dos cromosomas X, uno está inactivo. Y como está inactivo, se le conoce también como corpúsculo de Barr. Pregunta de examen de admisión, ¿ya? Entonces, aquí lo estamos viendo claramente. Entonces, en una mujer euploide, uno de los dos cromosomas es inactivo. Siempre uno nomás es activo y el otro es inactivo. A ese cromosoma X inactivo se le conoce como corpúsculo de Barr. Entonces, una mujer normal presenta un corpúsculo de Barr. Así se le llama, corpúsculo de Barr, de esa manera, ¿ya? Si los dos son activos, si es que los dos se activasen, un ovocito podría tener justamente a los dos cromosomas. Eso sí podría causar una alteración cromosómica. Ya lo vamos a ver. Pero por lo general solo uno nomás es lo normal. No se olviden, entonces, mujer euploide, 46XX. Y en el varón, ¿cómo es? Igualito, ¿no? Varón euploide ponemos 46 la cantidad de cromosomas a continuación del sexo cromosómico, 46XY. 46XY es el cariotipo de un varón normal, de un varón euploide, 46XY. ¿Ya, chicos? Entonces ya sabemos, cada vez que veamos 46XX o 46XY, estamos hablando justamente de individuos sin ninguna alteración cromosómica. O sea, normales o simplemente euploides. No se olvide de ese término, ¿no? Euploide. Ya, profe. Ahora ya hemos visto lo que es normal, lo que es euploide, hemos visto el cariotipo, el cariograma, sabemos cómo se organiza, sabemos, profe, cómo se describen. Ahora vamos a hablar del cariotipo humano anormal. Cariotipo humano anormal. Eso es importante que recordemos, ¿ya? Y acá he hecho un cuadro, como puede usted ver en la imagen, he hecho este cuadrito. Y ahí en este cuadrito, chicos, vemos pues las alteraciones principales. Ahora, miren, entonces este término hay que familiarizarse, ¿no? Hay que familiarizarnos con este término. Tenemos a las aneuploidías. ¿Qué significa, profe, aneuploidías, no? Aneuploidías son las alteraciones en el número de cromosomas. O sea, por ejemplo, ¿no? Pueden haber seres humanos que no tengan 46, puede ser que tengan 47, o 48, o 49, o más de repente.
Pero también pueden haber seres humanos que no tengan 46, que tengan 45 o 44, ¿ya? Entonces, a la alteración en la cantidad, ojo con eso, a la alteración en la cantidad de cromosomas, en el número de cromosomas, se le denomina aneuploidías. ¿Qué cosa es una aneuploidía? Son las alteraciones que se dan en el número de cromosomas, en la cantidad de cromosomas. ¿Cuál es la causa de las aneuploidías, profesor? La causa principal es esta que está aquí, la no disyunción en la meiosis. ¿Se acuerdan de la meiosis? ¿Se acuerdan de la anafase? En la anafase se da la disyunción, la separación de los cromosomas homólogos, ¿no? O de las cromátides hermanas. Entonces, cuando no se da esa separación, es que puede causar estas aneuploidías. Y esto así, conceptual, como lo vemos aquí, ha sido pregunta de examen de admisión. ¿Ya, chicos? Esto ha sido pregunta de San Marcos, de la Villarreal y de la Universidad del Callao. Las aneuploidías, ¿qué son? Alteraciones en la cantidad o en el número de cromosomas. ¿Cuál es la causa principal de las aneuploidías? La no disyunción en la meiosis. Ojo con esto, por favor. No disyunción en la meiosis. ¿Ya? Ahora, dentro de las aneuploidías que nos piden el examen de admisión, solamente son dos, como vemos aquí. En primer lugar, las trisomías y en segundo lugar, las monosomías. Las trisomías, entonces, las trisomías, profe, si veo el término tri, me suena 3, correcto, ¿no? ¿Qué ocurre en las trisomías? Hay un cromosoma de más. O sea, una persona que tiene una trisomía presenta en total 47 cromosomas. Pero, profe, si tiene un cromosoma de más, ¿por qué se le va a llamar trisomía? No es la pregunta. ¿Por qué se llama trisomía? Miren, por lo siguiente, se llama trisomía por lo siguiente, porque ese cromosoma de más, ese cromosoma adicional, puede pertenecer a cualquiera de los 23 pares. Entonces ese cromosoma adicional puede estar aquí de repente, aquí en el par 8, un cromosoma adicional. Entonces el par 8 no va a tener dos cromosomas. ¿Cuántos tendrá? Tendrá 3. ¿Te das cuenta? Como tiene 3, se llama trisomía. O de repente ese cromosoma adicional puede ser el cromosoma 21. El cromosoma 21 no va a tener 2. ¿Cuántos tendrá? Tendrá 3. Por ese motivo es que se le llama, chicos, se le llama trisomía. ¿Ya? ¿Estamos? Claro, disomía, el término disomía no existe, simplemente se dice cromosomas organizados en pares nada más, ¿no? En pares cromosómicos. Entonces ya saben, ¿por qué a un individuo que tiene 47 cromosomas se le llama trisómico o se le dice trisomía? Se le dice trisomía, se le llama trisomía, se le llama trisomía porque tiene un cromosoma de más que se puede agrupar en cualquiera de estos 23. ¿Ya, chicos? Ya. En cualquier cromosoma 23. En cualquier cromosoma. ¿Ya? Pues por eso se le llama trisomía. Importante que recordemos eso. Muy bien. Ya, profe, sigamos, sigamos. En cambio, el otro término, miren, aquí vamos a ver. El otro término es monosomía. ¿Qué significa monosomía? Si leemos ahí el término monosomía, monosomía significa que le falta un cromosoma. O sea, el individuo solo tendrá 45 cromosomas. Pero, profe, yo entiendo que el término mono es uno. ¿Por qué se le llama de esa manera monosomía? Se le llama así, se le dice monosomía, justamente porque como le falta, mira, como le falta un cromosoma, como le falta uno, entonces en las parejas, por ejemplo, le falta acá el cromosoma 21, le falta uno. Entonces solamente el par 21 tendrá un cromosoma nada más, como te das cuenta, un cromosoma. ¿Estamos? O sea, ¿por qué se llama, ojo con eso, monosomía si le falta un cromosoma? Si tiene 45. Entonces, si tiene 45, en cualquiera de los 23 pares va a faltarle un cromosoma. Como le falta un cromosoma, solo se ve uno, se le llama por eso monosomía. ¿Ya? Entonces, eso es importante que recuerden el porqué de la terminología. ¿Por qué trisomía? Porque sobra un cromosoma. ¿Por qué monosomía? Porque falta un cromosoma.
Eso es importante. Ya, profe. Entonces, las trisomías, entonces, miren, sigamos el orden del cuadro. Las trisomías pueden ser somáticas o pueden ser sexuales. Las trisomías o son somáticas o son sexuales. Profe, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia? Se les dice somáticas, si es que el cromosoma que está adicional se encuentra en cualquiera de los primeros 22 pares. O sea, si el cromosoma que sobra está en cualquiera de los 22 pares, ya chicos, se le llama trisomía somática. Pero si el cromosoma sobrante está en el par sexual, en el último par, se le llamará trisomía sexual. Trisomía sexual. Entonces, esos términos, muchas veces los estudiantes suelen confundirse, pero como se da cuenta, es sencillo de manejarlo, ¿no? Entonces, la trisomía somática es cuando el cromosoma que sobra puede estar en los primeros 22 pares cromosómicos. Y esas trisomías somáticas solo son 3, o sea, hay muchas, en realidad hay 22, ¿no? Pero nosotros estudiamos 3. 3 por un tema de examen de admisión y por un tema de tiempo también. Las trisomías somáticas que estudiamos acá a nivel preuniversitario o en la escuela solo son 3. El síndrome de Down, el síndrome de Patau y el síndrome de Edwards. Estas 3 son trisomías somáticas. Ahora, el síndrome de Down es la trisomía del par 21. ¿Qué significa par 21? ¿Qué significa trisomía del par 21? Justamente que en el par 21 aquí, en este par 21, en lugar de solo haber 2 cromosomas o un par de cromosomas, encontramos 3 cromosomas. Pues la trisomía del síndrome de Down es la trisomía del par 21. O sea, aquí en el par 21 van a haber 3 cromosomas. Ya ese es el síndrome de Down. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí, chicos? Muy bien. Ya, profe. Ahora, la otra, el síndrome de Edwards. El síndrome de Edwards es la trisomía del par 18. ¿Qué quiere decir? Que acá en el cromosoma, en el par 18, en lugar de que hayan solo 2 cromosomas, vamos a encontrar 3 cromosomas. Trisomía de Edwards, ¿ya? 3 cromosomas en el par 18. Y el síndrome de Patau, en el síndrome de Patau, ¿qué vamos a ver, no? Que acá en el par 13, en lugar de haber 2 cromosomas, un par normal, hay un cromosoma de más, hay 3 cromosomas, trisomía del par 13, ¿ya? Entonces, a eso se refiere con las trisomías somáticas. Luego vamos a ver las características fenotípicas de cada uno de ellos. Ahora solo quiero que recuerden digamos, el cromosoma alterado en cada síndrome que estamos viendo. Síndrome de Down, trisomía del par 21. Síndrome de Patau, trisomía del par 13. Y síndrome de Edwards, trisomía del par 18. Chicos, son las trisomías somáticas. Pero también encontramos a las trisomías sexuales. Las trisomías sexuales, por ejemplo, tenemos también algunos cariotipos, ¿no? Y un síndrome. En primer lugar, tenemos al síndrome de Klinefelter. Síndrome de Klinefelter. Ahí lo tenemos, ¿no? El síndrome, miren, el cariotipo del síndrome de Klinefelter es 47, o sea, les dije, ¿no? En el cariotipo primero pones la cantidad total de cromosomas. Como estamos hablando de una trisomía, en total, ¿cuántos cromosomas tienen? 47. Profe, ¿qué no eran 46? Claro, son 46 en una persona normal, en una persona euploide. Estamos hablando de alteraciones. En total, ¿cuántos tienen? 47. Y el Klinefelter, como tiene un cromosoma de más en el par sexual, no será XY, es XXY. El Klinefelter tiene un cromosoma X adicional. ¿Ya? Entonces la pregunta que muchas personas se hacen, profe, es Klinefelter entonces, desde un punto de vista biológico con respecto a la determinación del sexo, ¿es varón o es mujer? Ahí te el detalle, ¿no? Profe, ¿es varón o es mujer? Klinefelter, ¿no? ¿Qué cosa es, profe? El síndrome de Klinefelter, los Klinefelter se determinan como varones. ¿Por qué? Porque tienen al cromosoma Y. El cromosoma Y, recuerden que tiene genes para la determinación sexual. Miren, profe, el
El cromosoma Y, entonces, recuerden, tiene el factor determinante testicular. Entonces, si tiene cromosoma Y, chicos, si tiene cromosoma Y, entonces, profe, vamos a decir que es varón. Aunque tenga 2X, si tiene el Y. La presencia del Y hace que sea varón. Klinefelter, ¿ya? Luego tenemos otro cariotipo. Del Klinefelter vamos a hablar en un rato con mucho detalle, ¿ya? Luego tenemos al cariotipo triple X, como vemos ahí. Ese cariotipo triple X son también conocidos como las superhembras, ¿ya? Tenemos acá, ¿no? Cariotipo triple X o superhembra. Fíjese, su cariotipo sería 47XXX, ¿ya? XXX, ¿ya, chicos? Entonces, ese cariotipo de triple X era conocido antes como el síndrome de la superhembra. Entonces, entonces a estas mujeres que eran conocidas como las superhembras, digamos, se pensaban pues que eran mujeres más fructíferas en el sentido de que podían tener una mayor cantidad de hijos, también un poco más desarrolladas, pero luego se determinó que no era así, que estas llamadas superhembras, entre comillas, como lo vemos ahí, ¿no? Como lo vemos ahí, no tienen alguna, digamos, diferenciación con una mujer normal. O sea, las superhembras son como cualquier mujer normal, no hay ninguna diferenciación. Salvo que algunas, chicos, algunas podían presentar cuadros de retraso mental. Algunas, ¿no? Algunas, ¿ya, chicos? Entonces, por eso que no se considera como un síndrome, simplemente un cariotipo triple X o de las superhembras. Y así como ahora, ¿no? Y así como ahora, y así como había superhembra, también había un cariotipo, que era el cariotipo, y también, ¿no? El cariotipo XYY, ¿no? XYY, doble Y, o los chicos YY, ¿no? O los chicos YY. Entonces, esos chicos YY ya son llamados o eran llamados los supermachos, como vemos aquí, ¿no? Los famosos supermachos, ¿no? Entonces, esos supermachos también no se especulaba, ¿no, profe? Los supermachos que son, digamos, ¿no? Que tienen, digamos, mayor masculinidad, mayor, que tienen, digamos, mayor virilidad, profe, que son más fuertes, más violentos, ¿no? Entonces, ya, esos famosos supermachos, entre comillas, pues eran catalogados porque tenían el cariotipo XYY. Entonces, pensaban pues que eran más agresivos, se pensaban que eran más violentos por el hecho de que tenían un cromosoma Y de más, ¿ya? ¿Ya, chicos? Entonces, eso se pensaba antes. Incluso les comento algo anecdótico, ¿no? El cariotipo XYY, ¿no? Se encontró pues en Estados Unidos un asesino en serie y cuando le hicieron estas pruebas cromosómicas, en él se encontró que tenía este cariotipo, XYY. Entonces sus abogados pues quisieron justificar su conducta y su violencia extrema, quisieron justificarla diciendo que no tenía él la culpa, sino que más bien era porque sus genes, sus cromosomas estaban alterados. Pues luego hicieron un estudio en todas las cárceles de Estados Unidos con los delincuentes más avesados, les hicieron su cariotipo y en ninguno salió XY, todos salían XY. Entonces ahí se determinó que la parte biológica no tiene que ver con la parte conductual, con la parte social, es algo que se va aprendiendo. Entonces, en ese sentido, lo biológico no determina muchas veces la conducta. ¿Ya, chicos? Entonces tenemos ahí los supermachos. Ahora, ¿cómo es el cariotipo de un supermacho, profe? Son poquísimos, ¿eh? Los que existen. Usted los ve y ellos tienen una estatura muy elevada. O sea, por encima del promedio, de la población. O sea, por ejemplo, si acá en nuestro país el promedio de estatura en el varón es 1,68 m, o perdón, 1,62 m, pues un supermacho mide 1,80 m, 1,85 m. Profesor, suelen ser delgados, suelen tener acné profuso y ciertas alteraciones mentales, ¿no?
ciertas alteraciones mentales. Entonces, en Estados Unidos lo caricaturizaron al supermacho en una serie animada, en un dibujo, ¿no? Que digamos es bastante conocido. No sé si ustedes habrán visto la serie de Scooby-Doo, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, el protagonista Shaggy es una caricatura del supermacho, para que tengan ustedes una idea, ¿ya? Para que tengan una idea. ¿Ya, chicos? Es importante más o menos que recuerden y reconozcan, reconozcan esto, ¿ya? Muy bien, profe. Ahora, ¿qué más vamos a ver, no? Después, luego de que hemos visto ya las trisomías somáticas, trisomías sexuales, ¿no? A ver qué pasó, déjenme ver lo que están haciendo. A ver, creo que estoy viendo mal. Están durmiendo, creo, ¿no? Recién me di cuenta. Anthony García Luna. Si no te levantas en 5 segundos, te voy a reportar, te voy a tomar una foto en este momento y te voy a mandar con la coordinación. No me había percatado que se había dormido, bien. Ya. Va para la coordinación. Ya. Ah, chicos, un minuto, lo vamos a... A ver, un ratito, chicos. Vamos a anotar sus datos para que no se confundan. Ya. Muy bien, continuemos, chicos, continuemos. Ya, continuemos. Muy bien. Entonces ya vimos la parte de las trisomías, ¿no? Ya hablamos de la parte de las trisomías. Ahora vamos a hablar de las monosomías. Recuerden, las monosomías es cuando falta un cromosoma. O sea, solo tiene 45 cromosomas. Y la monosomía más conocida que suele ser preguntada en los exámenes de admisión es la monosomía del síndrome de Turner o síndrome de Turner. El cariotipo es, miren, 45X. Profe, ¿por qué no le pones XX o XY? Porque justo el cromosoma que falta es un cromosoma ubicado en el par sexual, ¿ya? En el par sexual, ¿ya? Entonces ahí lo tenemos, ¿no? El síndrome de Turner, 45X, nada más. Entonces, desde un punto de vista cromosómico, entonces, o desde un punto de vista sexual, ¿será varón o será mujer? ¿No? Ese es el detalle, ¿no? ¿Qué será, no? ¿Varón o mujer? Si ustedes ven, dice 45X nada más. No puede ser ni varón ni mujer. Desde un punto de vista de cromosomas, desde un punto de vista, digamos, de sexo cromosómico o genético, no es ni varón ni mujer. ¿Por qué, profesor? No es ni varón ni mujer, porque para que sea varón o mujer sería XX o XY. Pero este síndrome de Turner solamente es X nada más. Entonces, cromosómicamente hablando, no tiene sexo. Pero fenotípicamente hablando, las características físicas, como tiene un cromosoma X y no tiene el cromosoma Y, como no tiene el cromosoma Y, no lo tiene, entonces, profe, fenotípicamente, o sea, las características físicas son características físicas femeninas. Tiene características físicas de una mujer por la ausencia, digamos,
de un cromosoma, ya por la ausencia de un cromosoma. Por la ausencia del cromosoma Y, tiene características femeninas, ¿ya? ¿Ya, chicos? Entonces ya tenemos en cuenta por ahí, entonces, al síndrome de Turner. ¿Cuáles son las características del síndrome de Turner? Entonces vamos a observar que son mujeres, físicamente hablando, son mujeres de baja estatura, ya, de baja estatura, son pequeñas, profe, que de pronto tienen por ahí, por ejemplo, si les vemos acá en el cuello, acá a nivel del cuello, presentan pliegues de piel en el cuello, ¿no? Cuando nacen, incluso los pliegues pueden estirarse un poquito. Y los médicos dicen, no, cuello alado, pueden tener cuello alado. ¿No, chicos? Pueden tener cuello alado. Lo otro es que cuando ya llegan a la adolescencia, no desarrollan glándulas mamarias. O sea, el pecho, el tórax es un tórax rígido, como el tórax de un escudo que se usaba antes en la Edad Media, ¿no? Un tórax en escudo. Adicionalmente, sus ovarios, su útero nunca maduran. Siempre presentan el aparato reproductor infantil, como de una niña. Entonces, por eso se dice que las personas con síndrome de Turner tienen infantilismo sexual. ¿Qué significa infantilismo sexual, profe? Que nunca van a poder tener descendientes porque sus ovarios, sus órganos sexuales internos nunca maduran, ¿ya? Pues ahí tenemos entonces al síndrome de Turner. Son fenotípicamente mujeres de baja estatura, no desarrollan glándulas mamarias, tampoco nunca van a tener hijos, ¿no? Porque tienen infantilismo sexual, son infértiles, correcto, son infértiles, ¿ya? Su compañero me pregunta, profe, ¿Turner puede ser hombre o mujer? No, no puede ser hombre o mujer, ni siquiera cromosómicamente. Para que sea varón, debe tener un cromosoma Y. Recuerda, si cromosómicamente queremos determinar al varón, sería con el cromosoma Y, porque ahí en el cromosoma Y está el gen para el desarrollo de los testículos. Entonces, por eso que no, cromosómicamente, una persona con síndrome de Turner, cromosómicamente es indeterminado. Pero físicamente, fenotípicamente, la ausencia del Y y la presencia de un solo X hace que se vean como mujeres. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esto es con respecto a las anomalías más conocidas, ¿no? Digamos, aneuploidías, ¿no? A las aneuploidías. ¿Ya, chicos? Entonces, es lo que vamos a visualizar. ¿Ya? Ahora, dejemos de lado las aneuploidías un rato. Dejemos de lado las aneuploidías y vamos a ver ahora otro tipo de anomalías, ¿ya? Y son las anomalías de tipo estructurales, ¿ya? Estructurales. A ver, me pregunta su compañero Pedro, dice, los triple X, las mujeres triple X que vimos aquí, claro, evidentemente no tienen Y, pues obviamente, por eso se le llamaba superhembras. Físicamente son mujeres y cromosómicamente también tienen puros X, no hay ningún Y, ¿ya? Son definitivamente mujeres las triple X. Y el cariotipo XYY, por si no quedó claro, son varones porque tienen la presencia de incluso 2 cromosomas Y. ¿Ya, chicos? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Muy bien. Ahora vamos a dejar de lado las aneuploidías y vamos a hablar de las anomalías estructurales, ¿ya? Ojo, en una anomalía estructural ya no está alterado la cantidad de cromosomas, ya no. Ahora, en una anomalía estructural, un cromosoma, vamos a ver, ¿no? ¿Qué pasa con los cromosomas? Aquí lo hemos puesto, ¿no? Se pueden perder o ganar segmentos de cromosomas, incluso hasta duplicar, pero básicamente es estructural. ¿Qué significa? Que un cromosoma de repente pierde un segmento, ¿no? Si pierde un segmento, profe, es digamos, una anomalía estructural. Profe, de repente el cromosoma intercambia un segmento con otro cromosoma que no es de su par, que no le pertenece. También es una anomalía cromosómica. Entonces, San Marcos ha preguntado siempre por 2 anomalías cromosómicas muy conocidas. La primera de ellas son las delecciones, Vemos aquí, ¿no, profe? ¿Qué serán las delecciones? Como vemos aquí, es la pérdida de un segmento cromosómico. O sea, tenemos un cromosoma, perdió de repente el brazo P. Si perdió el brazo P o pierde un pedacito del cromosoma,
se le llama delección. Entonces, no se olviden, ¿ah? Las delecciones son las pérdidas, o mejor dicho, representa la pérdida de un segmento cromosómico. Aquí no se está alterando la cantidad de cromosomas, solo perdió un pedacito de cromosoma nada más. Y la delección más conocida de todas, más conocida, es el síndrome de Lejeune, o también llamado el Cri-du-Chat, o maullido del gato, síndrome del maullido del gato. Entonces, miren, a esto ha sido pregunta de admisión. Síndrome de Lejeune o Cri-du-Chat o maullido del gato. Cri-du-Chat es maullido de gato, pero en francés, ¿no? Cri es sonido, du de él, ¿no? Y chat es gato en francés. Ahora, ¿qué ocurre, no? ¿Cuál es la alteración en el síndrome del Lejeune o del maullido del gato? Que hay una delección del brazo P del cromosoma 5. Delección, o sea, ¿qué significa? Que el cromosoma 5, profe, perdió el brazo P, pierde el brazo P. Cuando pierde ese brazo P, genera el síndrome de Lejeune. ¿Qué características físicas encontramos en el síndrome de Lejeune, profe? Por ejemplo, microcefalia. ¿Qué significa? Que cuando estos niños nacen, el cráneo ya nace solidificado. Usted recuerda, o de repente ha tenido hermanos menores, cuando nace un bebé, ¿no? Los padres tienen mucho cuidado con la cabecita porque dicen, ¿no?, que tiene todavía pues partes blandas, ¿no? Entonces coloquialmente le llamamos la mollerita, ¿no? Tiene su mollerita aquí arriba y aquí atrás también, y eso se cuida. Ya. ¿Eso qué ocurre, profe, no? Esa mollerita que tiene. Lo que pasa es que cuando nacemos, el cráneo uno está osificado al 100%. ¿Por qué? Por varios motivos, ¿no? Uno de los motivos es para que podamos nacer a través del canal del parto natural, y otro motivo es porque el cerebro va a ir creciendo y el cráneo también tiene que expandirse un poco. Pero en el síndrome de Lejeune, nacen con el cráneo solidificado. Ya no hay partes blandas. Entonces, cuando el cerebrito de ese niño quiere desarrollarse, encuentra una limitación física. El cerebro no se desarrolla. Por lo tanto, la microcefalia determina, ¿qué cosa, profe? Determina retraso mental. Suelen tener retraso mental. En el caso de la microcefalia, del síndrome de Lejeune. Además, también la ausencia de ese brazo P, del cromosoma 5, también genera alteraciones a nivel de la laringe. Recuerda que en la laringe se encuentran las cuerdas vocales. Entonces, como estos niños tienen alteraciones laríngeas a nivel de cuerdas vocales, el llanto de estos niños suele ser distinto, ¿no? El llanto se asemeja al maullido de los gatos. De ahí el nombre, ¿no? Síndrome del maullido del gato. Entonces vemos, pues, entonces, que en este caso no ha habido un aumento en el número de cromosomas, no ha habido una disminución en el número de cromosomas, sino que simplemente se perdió el brazo P del cromosoma 5 y generó este síndrome de Lejeune, o también llamado del Cri-du-Chat. Chicos, importante que recuerden, delección del brazo P del cromosoma 5. Pregunta de examen de admisión. Profe, luego tenemos otro trastorno u otra anomalía estructural llamada las translocaciones. En las translocaciones, ¿qué ocurre? Se da el intercambio de material genético entre cromosomas que no son homólogos. Si usted recuerda, en la meiosis había un crossing over, una recombinación genética frente a cromosomas homólogos. Una translocación es cuando hay una recombinación genética frente a cromosomas que no lo son. ¿Ya, chicos? Entonces tenemos entonces dos tipos de alteraciones estructurales. Y este cuadrito, así como lo ven, tiene como 5 o 6 preguntas de examen de admisión de la San Marcos y de las demás universidades de nuestro país. Así que hay que tenerlo muy en cuenta. A continuación vamos a ir explicando algunos síndromes, algunas trisomías somáticas. Por ejemplo, vemos acá el síndrome de Down. Ya sabemos que el síndrome de Down es la trisomía del par 21, el síndrome de Down. ¿Cuánto es la incidencia general, profe? De manera general, de 700 niños recién nacidos, uno puede tener síndrome de Down. Si vemos el cariograma, fíjense, aquí a nivel del cromosoma del par 21, no hay 2 cromosomas 21, sino hay 3, trisomía del par 21.
¿Qué características físicas vamos a encontrar en el síndrome de Down? Encontramos retraso mental en varios niveles. Hay retraso mental leves, que incluso pueden pasar hasta desapercibidos. Retraso mental moderado y severo, en el peor de los casos. Si vemos también, profe, miren los ojos, por ejemplo, vamos a amplificar un poquito. Fíjense, ¿no? Los pliegues del ojo, miren, tienen una orientación hacia abajo, ¿no? Hacia abajo. Y además, fíjese usted, la distancia de la separación de los ojos también es bastante marcada. Es bastante marcada. ¿Qué más, profe? Acá en el cuello suelen tener bastante piel, bastante piel. En la palma de las manos suelen tener un solo pliegue, no tienen las 3 líneas como nosotros, un solo pliegue, se le llama pliegue simiesco, fíjese. Además también van a tener trastornos a nivel del corazón, suelen tener problemas cardíacos, lo que hace que su tiempo de vida sea pues un tiempo corto, ¿no? Vivan muy poco tiempo, 20, 30 años, ¿no? 40 años, aunque hay que ser sinceros, actualmente la cirugía cardiovascular ha avanzado tanto que cuando detectan estos problemas cardiológicos se les opera desde muy pequeños y entonces eso genera que su esperanza de vida sea normal, ¿no? Como la de un adulto normal. Algunos suelen tener estenosis intestinal. ¿Qué significa eso, profe? Y estrechamiento del intestino. O sea, el intestino es más angosto de lo normal. ¿Ya? Algunos tienen hernia umbilical, tienen predisposición a la leucemia, que es un tipo de cáncer que da los glóbulos blancos. Además, la mitad de los recién nacidos, el 50%, presentan hipotonía. ¿Qué significa? Que el tono muscular no es el más adecuado. Sus músculos son flácidos, no les permiten tener una postura adecuada. Y si vemos también, chicos, si vemos el dedo pulgar del pie suele estar más separado que los demás dedos, ¿no? El dedo pulgar suele estar más separados que los demás dedos. Entonces, eso vamos a ver también con respecto al síndrome de Down. No son características físicas. Pues no se olviden, ¿ya? ¿Cuál es el cariotipo? El cariotipo es este, ¿no? Cariotipo 47XY, si es un varón, más 21. El número 21, ¿qué indica? Indica justamente la trisomía. O sea, si usted por un momento tapa el 21 y solamente ves 47XY, sabemos que es una trisomía. Pero ya cuando nos indican, sabemos que es un varón trisómico, ¿no? Pero ya cuando me indican, profe, más 21, ¿qué quiere decir esto? Que el cromosoma que está adicional es en el par 21. O sea, es una trisomía 21, o sea, es un Down. Y la mujer igual, ¿no? 47XX, hasta ahí sabemos que es una mujer trisómica. Pero la presencia, ¿no?, de este más 21 ya indica que es una mujer que tiene una trisomía del par 21. O sea, síndrome de Down. Ya, entonces lo que vamos a ver. Ya, profe. Sigamos. Miren, hay una relación estrecha entre el síndrome de Down, los niños que nacen con síndrome de Down y la edad de la mamá, ¿no? Entonces, ¿cuál es, profe, esa relación? Mira, aquí lo vamos a ver, miren. Entonces, mientras mayor sea la edad materna en el momento de tener al bebé, más riesgo hay de que sea síndrome de Down. Entonces, vemos esta gráfica, lo vemos como un plano cartesiano. Acá en el eje X dice Age of Mother, o sea, la edad de la madre. Y acá en el eje Y vemos la incidencia del síndrome de Down, ¿no? En número de nacidos. Ahí está, miren. Por ejemplo, si una mujer tiene un hijo a los 20 años, o menos de los 20 años, la incidencia o la frecuencia de que sea síndrome de Down es de 1 en 2.300. O sea, de 2.300 mujeres que son madres hasta antes de los 20 años, una nomás tendrá un hijo con síndrome de Down. Profe, entre 20 y 25 es 1 entre 1.600. O sea, mujeres de 20 a 25 años que tienen un hijo, de 1.600 mujeres que tienen un hijo entre 20 y 25 años, una tendrá un niño con síndrome de Down. Entre 25 y 30 es 1 en 1.200, mira, ¿no? De 1.200 mujeres de entre 25 y 30 años, una tendrá un hijo con síndrome de Down. Miren, va avanzando la frecuencia, ¿no? 30 a 35, profe,
más o menos entre 1 a 880 aproximadamente. De 880 mujeres en esta edad de 30 a 35, una tendrá un hijo síndrome de Down. Profe, de más de 35, de 35 a 40, 1 en 290. Miren, ya se hizo un poco más corta la frecuencia, ¿no? De 290 mujeres entre 35 y 40 años, profe, una tendrá un hijo con síndrome de Down. De 40 a 45, profe, miren, perdón, de 40 a 45, la frecuencia es 1 en 100. O sea, de 100 mujeres mayores de 40 o de 40 a 45, una tendrá un hijo con síndrome de Down. Y si por ahí, profe, una mujer mayor de 45, 1 en 46. De 46 mujeres, una tendrá un hijo con síndrome de Down. O sea, como nos damos cuenta, conforme avanza la edad materna, la posibilidad de tener un hijo con síndrome de Down también se va haciendo cada vez mayor. ¿Por qué, profe? ¿A qué se debe esto, no? Esto se debe a, digamos, a los ovocitos de las mujeres. Recuerden que las mujeres producen sus ovocitos incluso desde antes de que nazcan. Entonces, imagínese usted una mujer de 40 años, el ovocito o los ovocitos de esta mujer de 40 años ya tienen 40 años. O sea, para una célula es un tiempo extremadamente largo. O sea, esa célula ya no funciona muy bien. Y cuando esa célula hace la meiosis, va a tener errores. Uno de esos errores, profe, ¿cuál va a ser? Que no va a poder separar sus cromosomas. Y como no separa bien sus cromosomas, entonces pues se da el riesgo de que tenga el síndrome, el bebé que van a nacer, tenga el síndrome de Down. ¿Ya, chicos? Entonces es el problema, es el detalle entonces con la edad materna, Profe, ¿y por qué en el hombre no sale así, profe? Si ustedes recuerdan, habíamos dicho que los varones podemos producir espermatozoides toda la vida y los espermatozoides se renuevan cada 2 meses y medio aproximadamente. O sea, lo mucho un espermatozoide tendrá 75 días de vida. Entonces no se va a comparar 75 días de vida con 40 años. O sea, imagínense, ¿no? Una célula de espermatozoide es sumamente joven en comparación de un ovocito de 40 años. Por eso que, digamos, la causa más recurrente para este tipo de síndromes es la edad materna. Ojo, es un factor de riesgo, ¿no? Como se dan cuenta, no es que todas las mujeres que tienen un hijo de 35 y 40 años, todos sus hijos salen Down, no. La posibilidad es 1 en 290. Hay riesgo, nada más. ¿Chicos? Muy bien. Ahora hablemos de Edwards. Ahí vemos el síndrome de Edwards, ¿no? Básicamente en ellos vemos deformidades faciales, anomalías en las extremidades, miren, los deditos nacen cerrados o incurvados, también tienen malformación cardíaca, renal, respiratoria, pueden tener labio leporino, paladar hendido, y el 90% de estos niños fallece antes del año de vida. Si usted ve aquí, miren el mentón, el maxilar, prácticamente tienen el maxilar retraído, o sea que está orientado hacia atrás, o simplemente no tiene maxilar. ¿Ya? Entonces, estos niños lamentablemente fallecen rápido debido pues a todas las malformaciones que presentan. ¿Ya, chicos? ¿Cuál es el cariotipo? Si es un varón, sería 47XY más 18. El término más 18, ¿qué significa? Que tiene un cromosoma de más en el par 18, la trisomía del par 18. Y si es una mujer, 47XX más 18. No voy a hacer que en tu examen bimestral yo te ponga, ¿no? Te ponga el cariotipo, 47XY más 18, y te ponga qué tipo de síndrome es. Y no, profe, más 18, XY, varón con síndrome de Edwards. Ahí está el cariotipo, ¿ya? Ahí tenemos, miren, por ejemplo, tenemos aquí, ¿no? Un feto, lamentablemente ya fallecido, ¿no? Con síndrome de Edwards. Y miren, aquí vemos, pues, en el par 18 no hay 2, ¿cuántos hay? Hay 3 cromosomas. Ahí está la trisomía. Ya, ahí tenemos la trisomía. ¿Ya? Ojo, Edward puede ser varón o puede ser mujer, no hay ningún problema, porque la alteración no está en el cromosoma sexual, en los cromosomas sexuales, sino está en los cromosomas somáticos. Ya por si acaso. Síndrome de Edward puede ser varón o mujer. ¿Ya? Muy bien. En este caso es una mujer, ¿no? Bueno, acá según este cariotipo es una mujer, ¿no? El otro síndrome es el síndrome de Patau, miren.
También el síndrome de Patau es la trisomía del par 13, O sea, el cariotipo sería 47XY más 13, un varón con síndrome de Patau, o acá 47XX más 13, si es una mujer o una niña con síndrome de Patau. En ellos vamos a encontrar una mayor cantidad de formaciones a nivel del rostro. Suelen tener microcefalia y un rostro deformado. A veces tienen los ojos pequeños o incluso a veces tienen los ojos fusionados. No fusionados, o sea, como si fuese un solo ojo. Y se les llama cíclopes, ¿no? De forma ciclópea, ¿no? Cíclopes, ¿no? Tienen las orejas deformadas, labio leporino, paladar hendido, malformaciones cardíacas, una mayor cantidad de número de dedos, por ejemplo. A eso se le llama polidactilia. La polidactilia es la mayor cantidad de número de dedos. Y normalmente, o casi siempre, estos niños no pasan los 3 meses de vida. A lo mucho llegan al año, a los 2 años, pero fallecen. Pero a los 3 meses casi todos fallecen. O si no, son abortos espontáneos, ¿no? La mujer pierde el bebé de forma espontánea. Entonces ahí tenemos a Patau. El síndrome de Patau, entonces, trisomía del par 13. No se olviden, principalmente malformaciones en el rostro. Ojos fusionados como un cíclope, miren. Aquí la naricita, mire dónde es el tabique nasal, está en otra zona. Entonces, lamentablemente, estos niños nacen de esta forma, ¿no? Ya, chicos, ahí lo tenemos. Ahí está, ¿no? Síndrome de Patau. Tenemos acá un cariotipo, ¿no? En este caso es 3 cromosomas en el par 13, Patau, ¿no? Una mujer, una niña con síndrome de Patau. ¿Ya? Ahí lo tenemos. La incidencia es de 7.500 recién nacidos vivos, uno es Patau, de 7.500. Creo que de Edwards también lo vimos aquí. De Edwards uno es 5.000. De 5.000 recién nacidos vivos, uno es Edwards. Y de 7.500, uno es Patau. ¿Ya, chicos? Pues aquí tenemos entonces, básicamente, tenemos ello, ¿no? Aquí tenemos el síndrome de Klinefelter. Recuerden que habíamos dicho que el Klinefelter es una trisomía sexual. Es una trisomía sexual. Entonces, en el Klinefelter vamos a ver que tiene 2 cromosomas X y un cromosoma Y. Y un cromosoma Y. Ya tenemos ahí el Klinefelter. Entonces, su cariotipo es 47XXY. XXY. Es una trisomía sexual. ¿Por qué? Porque acá en el par sexual hay 3 cromosomas. Hay un cromosoma sexual adicional. ¿Ya? Profe, aquí está. Son las características físicas de un Klinefelter. En primer lugar, tienen una estatura elevada, ¿no? Son relativamente altos. O sea, si en la población peruana la estatura promedio es 1,62, ellos podrían medir 1,70 m, 1,75 m. El cuerpo es elongado, es alargado y como dice acá, ligeramente feminizado, ¿no? Ellos, por ejemplo, no tienen desarrollo de vello facial, no desarrollan barba, tampoco vello en los brazos o en los muslos o en el pecho, ¿no? Que es normal en un varón. Ellos no, son básicamente lampiños. Suelen presentar ginecomastia. ¿Qué significa ginecomastia? Desarrollo de mamas, ¿no? Desarrollo de mamas. También, profe, a nivel del aparato reproductor, tienen atrofia testicular, ¿no? O sea, ¿qué significa? Que los testículos no van a funcionar adecuadamente. Entonces van a producir una poca o nula cantidad de espermatozoides. Entonces, muchos de ellos van a ser estériles. Muchos de ellos van a ser estériles, ¿ya? El vello púbico también, vamos a observar que el vello púbico lo tienen de forma feminizada, ¿no? No es un vello púbico varonil en forma romboidal, sino más bien tienen un vello púbico feminizado. Entonces son características del síndrome de Klinefelter. Algunos, profe, suelen tener un IQ bajo, un cociente intelectual bajo, ¿no? Deficiente. Algunos, la mayoría son normales. Profe, de 1.000 varones, uno es Klinefelter, por ejemplo. De 1.000 varones, uno es Klinefelter. Y como tienen 2 cromosomas X, como ve acá, chicos, ¿qué ocurre? Eso hace que tenga rasgos feminoides. Profe, ¿y ellos son homosexuales? ¿Son gays? No, no son homosexuales. No, recuerden que eso es una conducta, pueden tener una conducta heterosexual sin ningún problema. O sea, esto no es el síndrome o no es el cariotipo del homosexual, ojo. Pero profe, tiene 2X, está bien. Pero eso de la conducta, si es homosexual o no, depende mucho de la conducta, ¿no? Entonces no necesariamente van a ser homosexuales, no lo son.
tienen un cromosoma Y, lo que ha generado desarrollo de testículos, ¿no? Además, como tienen dos cromosomas X, uno de ellos está inactivo. Como uno de ellos está inactivo, a ese que está inactivo se le llama el corpúsculo de Barr. El corpúsculo de Barr. Chicos, ahí tenemos a Klinefelter. Aquí está el cariotipo de Klinefelter, miren. En el par sexual, en el último par, hay dos cromosomas X y un Y, Klinefelter. Chicos, aquí está Turner. ¿Se acuerdan que les dije la monosomía sexual Turner? Tienen fenotipo femenino, aparentemente son mujeres, son bajas de estatura. El cuello alado, le dije que tenía un cuello con, digamos, con bastante pliegues de piel, ¿no? El tórax en escudo, ¿no? O sea, no desarrollan mamas. Profe, ¿qué más? Hay un infantilismo sexual, o sea, sus genitales nunca maduran, no maduran, no menstruan, no hay ovulación, por eso son estériles. Tienen implantación baja del cabello también. Y aquí están las características, lo que le he mencionado está aquí, ¿no? Lo vamos a ver aquí. Chicos, el síndrome de Turner es una monosomía sexual, la única monosomía que estudiamos ahora. Muy bien. Ahí está Turner, miren, ahí tenemos su cariotipo de Turner. Un solo cromosoma X a nivel del par 23, del par sexual. Ahí está. Síndrome de Turner. Y ahora sí veamos la práctica, a ver rápidamente, ubíquense, para dar las claves nada más de la práctica, chicos. Ubiquémonos, vayamos a la práctica, ¿ya? Para dar las claves. Como estoy con el PDF, no tengo la herramienta de resaltar, así que atentos para marcar las claves. Chicos, ¿se ubicaron ya en la práctica dirigida? A ver, no tengo la página, por favor, si alguien ya se ubicó, díganos la página. ¿Ya? ¿Lo tienen? Ya están, ya con esto acabamos, chicos, para dar las claves y terminar en 5 minutos. Sobrado damos todas las claves. A ver, respóndanme, ¿ya están ubicados? ¿Sí? ¿Qué página es? Ya se ubicaron rápidamente para ir terminando. ¿Ya? ¿Ya, chicos? ¿Qué página es? ¿Qué página es? ¿Qué página será? A ver, ¿lo apuntaron? 317, muchas gracias, Piero. Página 317, gracias, Sofía. Página 317. Muy bien, uno, dice, ¿de qué tipo pueden ser las alteraciones cromosómicas? Hemos visto de dos tipos, ¿no? Puede ser en la estructura y en el número de cromosomas. Por eso en la pregunta 1, la clave es la D. La D de dedo. La D de dedo. La pregunta 1, la clave es la D de dedo. 1, la D. Ya marquemos. 1, la D de dedo. 2, ¿en qué cromosoma se da el síndrome de Down? ¿En qué cromosoma se da el síndrome de Down? En el cromosoma 21. No se olvide, es la trisomía del par 21. Muy bien, Piero. Muy bien, Miriam. La clave A. 2 es la A. Clave A. 2, la A. 3. Síndrome en el cual el fallo genético se encuentra en el par 18. Si es el par 18, es Edwards, ¿no? Es Edwards. Síndrome en el cual el fallo genético se encuentra en el par 18 es Edwards. No hay clave. La pregunta 3 es Edwards. Ya no hay clave. Apúntele ahí. Respuesta en la pregunta 3, síndrome de Edwards. Ya no hay clave en la pregunta 3 por si acaso. ¿Ya? ¿La apuntaron o no? Es la respuesta es síndrome de Edwards. ¿Ya? En la 3 es Edwards. Par 18, pues, Edwards. ¿Ya? Muy bien. Par 18 es Edwards. Ya, profe. Siguiente pregunta. Pregunta número 4. También llamado síndrome del maullido del gato. ¿Se acuerdan? Es el síndrome del cri du chat. La clave A. 4, clave A. 4, la clave es la A. Ahora luego, profe, ¿qué tenemos aquí? La 5, también llamado síndrome del triple X, ¿se acuerdan? Son las super hembras, ¿no? Super hembras. Tampoco hay clave en la pregunta 5, por si acaso. Han habido errores de tipeo, seguramente de quien hizo el libro, se han confundido, ¿ya? Acá en la pregunta 5, la respuesta es el síndrome de super hembra, super hembra. La 5 es super hembra. Ya, profe. ¿Lo tienen? ¿Lo escribieron? No, la 5 no hay clave, es super hembra. 6, llamado también síndrome de Patau. Patau es la trisomía del par 13.
del par 13. Patau es 13. Clave la D de dedo. La D de dedo. 6, la D de dedo. 7, el cariotipo XXY. ¿Cómo se llama? Ese es Klinefelter, ¿no? Muy bien. La 7, la clave es la A. Muy bien, Piero. La clave A. Klinefelter. 7, la clave A. 7A. 8. Es también llamado el síndrome del criminal, ¿no? Como les decía, ¿no? Antiguamente, a los XYY, ¿no? Sería XYY a los supermachos, ¿no? O superhombre, ¿no? La clave A, muy bien, clave A. 8A. 8 también es la A. 9. Incremento o disminución de un cromosoma. ¿Cómo se le llama eso? Cuando aumenta o disminuye la cantidad de cromosomas, eso es una aneuploidía. Aneuploidía era la alteración en el número, en la cantidad de cromosomas. La 9, la clave es la A. 9, clave A. Muy bien, después. 10. No es una aneuploidía somática. O sea, busquemos una aneuploidía sexual. ¿Cuál sería? El síndrome del X0, ¿no? Este término 0 está mal escrito, no debe ir 0 acá, pero le ponen pues todavía algunos profes, síndrome del X0. Este es Turner, ¿no? La 10 es la A. ¿Por qué Turner? Porque Turner es una monosomía sexual, es una alteración sexual. 10, la clave A. 11. Este síndrome se caracteriza por retardo mental, miembros cortos, defectos cardíacos, línea simiesca palmar. Ah, ya sabemos, es Down, no síndrome de Down. 11, la C de casa. 11, la C de casa. Muy bien, Piero. 11, la C de casa. 12, si una persona presenta 47 XY más 21, ¿qué será? Será un varón con síndrome de Down. Un varón Down. 12, la clave B de buenos. 12, la B de buenos. Muy bien, Piero. B de buenos. 13, se deben a la ruptura de un cromosoma, dice, ¿no? Con separación de un fragmento el cual se suelda otro cromosoma. Eso es una delección. Cuando se rompe un pedazo de cromosoma es una delección. Delección. Ya, la A. 13, la clave A, una delección. ¿Ya? Delección. 13A. 14. En 1965, Jacobs relacionó la presencia de un cromosoma Y extra, el cual predisponía a una conducta agresiva. Si hay un cromosoma Y extra, ese es el síndrome del supermacho, ¿no? O también llamado síndrome del criminal, ¿no? Aunque vuelvo a decirles, ese término no es adecuado, ¿no? Porque estaría justificando la conducta criminal porque tiene un cromosoma Y de más, ¿no? Pero eso no es así. La clave es la B de buenos. 14, la B de buenos. Chicos, no hay 15. No hay 15, parece que saltearon la 15. No hay 15, ¿no? Sigue la 16. 16 dice acá, ¿no? No hay 15 por si acaso, no hay 15. El fragmento cromosómico puede volver a unirse al mismo cromosoma, pero invirtiéndose. Eso se llama inversión, pues, ¿no? Inversión, fácil, ¿no? Ahí sí estaba fácil. Inversiones, ¿no? ¿En su libro hay 15? Ya. En el mío no había 15, ya, bueno. Ya, entonces ya la 16, la clave B de buenos. 17, el paciente presenta microcefalia, ojos muy pequeños, que incluso se pueden fusionar en uno, y polidactilia. ¿Se acuerdan cuando los ojos se fusionaban, como el de un cíclope, y la polidactilia? Ese es síndrome de Patau, la trisomía del par 13. El par 13, la clave la A. 17, clave A. 18, la ciencia que estudia los cromosomas, estructura, función y comportamiento. Eso es la citogenética. Si estudia los cromosomas y sus alteraciones, es citogenética. 19, trisomía D o síndrome de Bartolín-Patau, y esa es la clave, Patau, ¿no? También es conocido como la trisomía 13. Trisomía 13. 19, la C de casa. Y la 20, un paciente con síndrome de Edwards presentará trisomía 18, ¿no? 20, la clave C. 20, la clave C. Trisomía 18. Ya, la 15 no la tengo, chicos, yo en mi libro, o de repente lo he copiado mal, no la tengo, ya ustedes lo resuelven.
Ya ahí nos quedamos, chicos. La tarea no se olviden de presentarla. Hasta máximo el próximo martes a las 6 de la tarde. Nos vemos, chicos. Cuídense, estudien. Finalizamos la clase en este momento. Nos vemos, por favor, estudien. Finalizo la transmisión en este preciso instante. Chao.